Bueno, aprovechando que está cerca el micrófono, gracias Telma. Voy a empezar con algo que lo escuché hace 2 años en un video que les estaba dando una plática, el Dalai Lama en Inglaterra, a 3,000 personas. Y voy a aprovechar este resumen muy concreto de cómo empezó la plática. Y dijo, bueno, quizás para que podamos conversar ustedes, 3,000 personas conmigo, pues tendríamos que cuantificar cuántos hay en el auditorio, teníamos que cuantificar cuánto les costó el boleto para entrar, y luego tendríamos que cuantificar si lo que yo les voy a decir va a cambiar su estado del humor, y tendríamos que cuantificar también en cuánto tiempo les va a cambiar el humor, y si eso es eficiente o no es eficiente, y si tiene un costo y un beneficio. Y al final me van a preguntar todavía, ¿y será que ese camino a recorrer se puede hacer más rápido y en cuánto tiempo puedo yo sentirme bien? Es decir, entonces estamos en una carrera por meterle números a todo y cuantificar todo. Y parto de esta anécdota, o no anécdota, sino de este resumen de este video que miré, porque tendríamos entonces que entrar a un análisis no estrictamente cuantitativo de inundaciones o de cambio climático o de deterioro a los recursos naturales en general. Y cuando hablo de cuestiones no cuantitativas, pues entonces tendría que, quizás estas ceremonias que se hacen en los Altos de Chiapas y que me han invitado a los manantiales, ahí los otziles, pues cuantificar cuánto rezan y cuántas velas prenden y qué tan eficiente es eso para conservar un manantial. O el domingo allá en MAM, en los Altos Cuchumatanes, en el parteaguas Grijalvo-Sumacinta, pues cuantificar si hace 3 años que estuve por allá y hacía días que se les había ido el agua del manantial, o sea, un colapso, si ese día que sufrieron el colapso y se reunió toda la comunidad y fueron a rezar, y al día siguiente empezaron las pláticas con el Instituto Nacional de Bosques en Guatemala para hacer viveros comunitarios y reforestar. Y yo llegué 10 años después y vi todo eso verde y dije, oye, aquí sí funcionan las cosas, qué bonito. Y cuando me contó la historia, pues entonces dije, bueno, entonces ¿qué debo de preguntar? Si cuantifico cuánto rezaron y cuánta música echaron aquí para recuperar el agua o qué está pasando, ¿no? Entonces, con esta cuestión parto de la discusión que observé acá. Yo pensé que la definición que traía de cuencas, que es una construcción social, que está en varios artículos que he publicado, donde se puede ver la parte histórica, cultural, política, económica, ambiental, técnica, etcétera, era suficiente. Y creo que la mesa dio para mucho más, porque entonces, desde las mareas, o sea, desde que sube una marea y baja la marea, y desde que se taponea la bocabarra, pues ya eso es un impacto de la cuenca. Y cuando habla Alejandro de abrir los canales para que drenen a las costas y poder reciclar esto y poderlo utilizar como wetlands o pantanos artificiales y volver a meter los manglares, pues ahí estamos hablando también de cuencas.
Y luego cuando Jorge habla de nubosidad y cómo esta nubosidad y esta humedad arriba se impacta en las montañas, etcétera, pues yo digo, también hay unas cuencas en la atmósfera, arriba. Y cuando nos hablaban de las fallas geológicas en la mañana, de cómo se hacen estas cuencas endorreicas en la planicie tabasqueña, entonces pues ya también tenemos cuencas abajo formadas por estos hundimientos. Y en broma le dije a Alejandro allá afuera, a mediodía en el café, le dije, oye, fíjate que ahora, escuchando las ponencias todas, creo que me gusta más el libro de Berger y Lungman de la construcción social de la realidad, porque entonces estamos construyendo desde las ciencias duras o no tan duras, las ciencias suaves o no tan suaves, pues una construcción de un problema que tenemos hoy día, que es todo este deterioro en todo el mundo, pero vamos a hablar del Grijalva y el Usumacinta para referirnos a inundaciones de Tabasco. Entonces, en esta construcción social histórica, les voy a recomendar, nos vamos a publicitar un poquito, de que pudieran leer un artículo en este libro que se llama Cuencas en Tabasco, una visión a contracorriente, que coordinó Edith. Y hay dos capítulos, los dos primeros capítulos, uno de justamente de esta colega de Lina que no está ahora, pero o quizás hubiera sido interesante invitarla, de Flora Salazar Ledesma. Es el primer capítulo, y el segundo capítulo es el de un servidor que se llama justamente las inducciones fluviales históricas en la planicie tabasqueña, un acercamiento integral de largo aliento en la perspectiva de cuencas hidrográficas. Yo pretendía hacer un capítulo del libro de las inundaciones del 99 y del 2007. Y me ganó la emoción y me metí 3 meses, y al final salió un capítulo del libro que habla de inundaciones desde el año 600 antes de Cristo, con el cambio del transcurso del río Grande de Chiapas, que no es Grijalva, donde está la presa de Raudales Malpaso, que iba directo al Tonalá. Le hicimos una trampa con un software computacional para ver la falla y conectar el río, y efectivamente los arqueólogos encuentran que este río iba directo, y que una de las debacles fuertes de por qué, o uno de los elementos fuertes de por qué fue la debacle de la Venta en el 400 antes de Cristo, fue el desvío de ese río hacia Cárdenas y luego por el río Seco o Dos Bocas en el 400 antes de Cristo, aunado a la explosión del volcán San Martín en el sur de Veracruz, que otro arqueólogo con carbono 14 encuentra justamente residuos del volcán. Y estos dos eventos causaron otra cuestión muy importante. Lo podemos poner ahora en la actualidad. Es decir, el impacto de cualquier fenómeno de esta naturaleza es un impacto, sí, de movimiento de la atmósfera, que impacta una superficie, sí, física, pero hay un impacto social, porque justamente al no controlar el volcán y el río que se había desviado, se desestructura la organización social política de los olmecas, y eso se hunde con una invasión del altiplano, y los olmecas se dispersan. Es decir, ya no hubo un estado que organizara, dirigiera, etcétera. Si lo volvemos al impacto de la inundación del 2007, pues quizá eso lo podemos poner como espejo de por qué no ganó otro gobernador del mismo partido, tal vez como hipótesis. Entonces quizás
en esta perspectiva de la construcción social de la realidad, pues entonces tendríamos que tender los puentes epistemológicos desde una hermenéutica que nos permita dialogar desde lo cuantitativo con lo cualitativo. Y entonces pues ya estamos justamente con la posición de Thomas Kuhn de paradigma. Es decir, ¿cuál es el paradigma hoy día de las ciencias sociales y de las ciencias naturales en cada una de las disciplinas? ¿Y por qué hay tanta información de las dos áreas del conocimiento? ¿Y por qué cada uno estamos en nuestra parcela? Y unos midiendo y otros explicando, pero al final contribuyendo pues a eso que criticamos también tanto, es decir, una política pública dispersa en materia de recursos naturales, en materia de cambio climático, en materia de inundaciones, de pobreza, de marginación, etcétera. Hice un mapeo de instituciones que están relacionadas con recursos naturales y agua para la cuenca del Grijalva desde Guatemala, Chiapas y Tabasco, y me salen 36 dependencias gubernamentales y no gubernamentales. Entonces esas 36 pues dicen trabajar medio ambiente, dicen trabajar bosque, suelo, agua, gestión de recursos, etcétera, etcétera. Entonces hay 36 leyes, hay 36 proyectos, pensando que cada una tiene un proyecto, aunque traen más. Y yo digo, y cuando llegan a la comunidad, pues son 36 camionetas con 36 técnicos y 36 viáticos. Entonces ese es un reto que tenemos que también criticarnos nosotros desde la academia, y quizás eso nos lleve, entonces, ¿cuál es la plataforma de coordinación para el Centro de Cambio Climático en Tabasco? Es decir, ¿qué vamos a hacer para coordinar esta dispersión? Nos juntamos cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, tendemos los puentes y empatamos esto que sabemos y qué tipo de recursos humanos vamos a formar de aquí para adelante, porque el paradigma ya se nos fue para abajo. Es decir, esta división disciplinaria, parcelada, con lo que tenemos enfrente, no da para más. Y no da para más, regreso al otro tema, no da para más porque lo que estamos discutiendo en estos 2-3 días aquí, lo que discutimos es la fotografía que nos dejó el discurso del desarrollo del presidente Truman en 1949, el paradigma del desarrollo. Es decir, este deterioro que tenemos en estas cuencas y esta intervención por proyectos con la conquista del trópico mexicano, ¿sí?, y del trópico del mundo, finalmente, tenemos una tendencia, por lo menos lo hemos platicado con colegas de Brasil, de Uruguay, de Costa Rica, donde se echó a andar este paradigma del desarrollo devastando las selvas, y los mismos problemas que tenemos aquí en Tabasco son los mismos problemas que hay en este país. Entonces, ese paradigma del desarrollo de los años 50 a la fecha fue la fotografía que discutimos ahora. Estamos discutiendo un tren que se descarriló y que está tronado. Esa es la fotografía que yo escuché ahora. ¿Cuál es la fotografía que viene? La que viene está más difícil. Sí, un minuto. La que viene está más difícil, lo dejo para otra ronda de intervención. La que viene está más complicada, porque ustedes tienen en Chiapas 150 concesiones mineras a empresas de Canadá. Tienen concesiones petroleras en el Petén, tienen concesiones de esto que manejaba el colega de la Conagua para las hidroeléctricas en el Petén, tienen posiblemente la construcción de Boca del Cerro en el Usumacinta, más otras 4 que están arriba. Y hoy día, ahí en Centla, ayer y hoy, también se está movilizando el Frente Petenero Antipresas con gente de Tabasco y gente de Chiapas, discutiendo la construcción de hidroeléctricas desde el territorio. Y hace 3 semanas se juntaron 58 grupos indígenas en una comunidad que se llama La Realidad con
los zapatistas para discutir la defensa del territorio. Entonces nosotros estamos discutiendo la cuestión académica y ahí abajo está la movilización en contra de los megaproyectos, dije minería, hidroeléctricas, palma africana, energía eólica en el Istmo, lo que viene de la expansión de gas y petróleo hacia los ríos de la sierra, del lado de Chiapas, y ese es el otro tren que se nos está yendo a discutir ahora. Es decir, estamos discutiendo la fotografía de aquí para atrás, pero la que viene nos va a llevar a todos. Y pues cuidado, quizás esta habría que analizarla en otro evento, en otra reunión, porque ahí con obras o sin obras, la contaminación de minería va a llegar a Tabasco y nos va a contaminar el agua. El río Sonora es la fotografía más contundente que tenemos apenas ahora, hace una semana. Yo la dejo ahí, gracias. Muy interesante. Realmente una de las cosas que se ha comentado y que ahorita se subraya es la falta de comunicación entre los distintos sectores sociales y la búsqueda de cómo hacer que haya mayor comunicación y se escuche a los distintos sectores sociales. Es parte de lo que se ha comentado y efectivamente, para no repetir más errores, ¿no?